Y vamos a continuar lo que vimos la clase pasada. Y bueno, vamos a seguir con estas ideas del trabajo y la energía, ¿verdad? Entonces, hasta el momento solo hemos estudiado lo que es el trabajo, ¿verdad? Vimos el trabajo para fuerzas que varían, vimos que el trabajo es la integral de la fuerza con respecto a la distancia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver el teorema de trabajo-energía cinética. ¿Qué hace esto? Esto es un teorema que nos permite relacionar directamente lo que es el trabajo con lo que es la energía, ¿verdad? Que hasta el momento se los he dicho, ¿verdad? El trabajo es un intercambio de energía y se los he mencionado varias veces, pero no lo hemos demostrado en ninguna parte, ¿verdad? Vamos a demostrarlo de una vez. Entonces, vamos a empezar con la definición de trabajo, ¿verdad? Tomamos aquí el trabajo total. Entonces, lo que hace es la integral de la suma de fuerzas. ¿Por qué la suma de fuerzas? Bueno, porque voy a tomar todas las fuerzas que hay ahí, ¿verdad? Las voy a sumar vectorialmente hablando y después integro, ¿verdad? Ahora, yo podría aplicar aquí la segunda ley de Newton y en vez de tomar todas las fuerzas y sumarlas, digo, bueno, pues que la suma de fuerzas es masa por aceleración. Entonces, el trabajo podría también calcularse como la integral respecto a la posición de masa por aceleración. Ahora, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Y aquí yo puedo hacer un truquillo, no es tan, digo yo que no es tan, sí, no es tan jalado el pelo. ¿Qué estamos aplicando aquí, verdad? Digo masa por aceleración, entonces masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo y luego cambio las derivadas. Lo que estoy aplicando es la regla de la cadena, ¿verdad? Si la velocidad es una función de posición, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser la derivada de la velocidad con respecto a x y luego la derivada de x con respecto al tiempo, ¿cierto? Porque esa es la regla de la cadena, ¿verdad? Primero derivo mi función con respecto a una variable previa y luego esa variable previa la derivo con respecto a la variable de interés. Es simple regla de la cadena. Si no se acuerdan de regla de la cadena, revisen su curso de cálculo. Pero bueno, aquí aplicamos regla de la cadena y entonces me queda dv de x, dx de t, dx. Aquí hacemos algo que los físicos hacemos muy a menudo. Los matemáticos nos odian por eso probablemente. Y es cancelar derivadas y eso no se cancela. En realidad aquí lo que pasa es que uno aplica el teorema fundamental del cálculo y se da cuenta que cumple con todas las condiciones. Hay otro montón de cosas ahí de fondo. El efecto neto es que se cancela la derivada, ¿verdad? El diferencial de aquí abajo cancela con el diferencial de aquí arriba. Por lo que les digo, usted aplica el teorema fundamental del cálculo y bla, 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 ¿verdad? Y dx de t, eso es velocidad. Entonces, el trabajo va a ser desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, ¿verdad? Cambio los límites porque ahora mi diferencial no es posición, sino que ahora mi diferencial es velocidad. Y entonces voy integrando desde la velocidad inicial hasta la velocidad final de masa por velocidad, ¿verdad? Porque dx de t es velocidad, el dv quedó por ahí como diferencial de mi integral y el dx cancela, como les digo, cumpliendo con todas estas cosas que los matemáticos nos piden que cumpla. Ahí cancela, ¿ok? Yo siento que cada vez que digo que dx cancela, un matemático se retuerce en el mundo. Pero bueno, se cancela, ¿ok? Y esa integral es fácil de hacer, ¿cierto? Tengo mi variable integrada, ¿verdad? Entonces simplemente le sumo 1 al exponente y divido entre el número. Aquí el exponente es 1. Entonces el resultado de esa integral es muy sencillo, ¿verdad? Ya lo evalúo de una vez. Final menos inicial. Entonces me queda un medio de masa por velocidad al cuadrado menos un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Y entonces así fue como logramos calcular que el trabajo neto es la diferencia de esta cantidad. ¿Y qué es esa cantidad? Bueno, esa cantidad la voy a definir como K y K es la energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Bueno, simplemente la energía
asociada a un objeto porque se mueve. ¿Verdad? Si usted tiene movimiento, usted tiene energía. Recordemos que energía es la capacidad que tiene cualquier cosa de interactuar. Entonces, si usted se está moviendo, usted puede interactuar. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Y y lo defino de esta manera, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y entonces de aquí llega este resultado, ¿verdad? Todo teorema es un resultado de algún procedimiento. Y entonces llegamos al teorema o al resultado de que el trabajo neto, ¿verdad? De todas las fuerzas externas sobre un objeto, es igual al cambio de la energía interna del objeto, ¿verdad? Y entonces aquí ya vemos cómo el trabajo se relaciona directamente con la energía, ¿verdad? En este caso sería con la energía que cambia. En este caso sería la energía cinética. O sea, estamos diciendo, si yo si yo realizo un trabajo sobre un objeto, la energía interna de ese objeto aumenta. Si ese objeto realiza un trabajo sobre el sistema, la energía cinética de ese objeto disminuye, ¿verdad? Lo cual tiene mucha lógica, porque si yo realizo un trabajo, significa que yo le estoy aplicando una fuerza en dirección paralela al movimiento. Eso significa que si yo aplico una fuerza hay una aceleración, si hay una aceleración hay un cambio de velocidad. Y al final de cuentas la energía cinética es eso, es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, si hay fuerza y aceleración, si hay aceleración, cambia la velocidad. Si cambia la velocidad, cambia la energía cinética. ¿Verdad? Tiene mucho sentido. ¿Verdad? Era algo muy esperable. Pero bueno, hay que mostrarlo y aquí está la demostración. ¿Okay? Y esto nos va a permitir hacer una relación directa entre el trabajo y la velocidad. Y usted preguntará, ¿y por qué rayos yo voy a pasar por la pena hacer esa comparación si ya tengo toda la materia que vi en el primer parcial? Este, Vamos a ver que analizar las cosas desde la perspectiva de energía a veces simplifica problemas que de otra forma serían un poco difíciles. ¿Sí? Me quito encima, sobre todo me voy a quitar de encima la idea de la trayectoria. Voy a dejar de pensar por dónde pasó y solamente veo la energía en un punto, la energía en otro y listo, se acabó el problema. Por eso hacemos esto, ¿no? Porque va a simplificar problemas. ¿Okay? Ahora, por aquello de que a alguno le quede duda por qué uno tiene energía por el simple hecho de moverse, ¿verdad? Y siendo la energía la capacidad de interactuar, yo siempre uso el ejemplo de que vaya, no tiene que ir a la avenida central, yo uso siempre la avenida central porque, no sé, es un ejemplo que me parece cotidiano, pero vaya al centro de donde usted vive, al mercado central donde usted vive y salga corriendo. Bueno, tal vez ahorita no tanto porque en teoría todo el mundo debería estar en cuarentenado, no es cierto, pero bueno. Y va a ver que cuando usted corre va a chocar con todo el mundo, interactúa. Entonces el simple hecho de moverse le permite a usted interactuar, ¿okay? Que es lo que andamos buscando. Ok, entonces ahora tenemos una nueva forma de energía, que es la energía cinética. Ahora vamos a usar el trabajo para definir otra forma de energía. Ahora, para esta otra forma de energía necesitamos este cierto tipo particular de fuerzas. Y son estas fuerzas que llamamos conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa, bueno, aquí estas son las definiciones que nos da el libro, es un poco redundante. Dice, es aquella fuerza cuyo trabajo es independiente de la trayectoria realizada. Solo se fijan los valores iniciales y finales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Esto significa que cuando yo calculo el trabajo de esta fuerza conservativa, el resultado de ese cálculo no tiene información de la trayectoria. No me requiere, no implica que yo dé información de la trayectoria. Aquí dice de esa manera. Eso lo puedo, creo que... no, eso no lo puedo modificar. Ah, qué problema. Eso es un dedazo. Después lo modifico. De manera tal que esa S no debería estar ahí.
la forma fácil de quitar la S. Ahí está. De manera tal que si comienza donde termina, esa fuerza no hace trabajo, ¿verdad? Y por eso es conservativa, porque hace un trabajo positivo mientras va, hace un trabajo negativo cuando regresa, y cuando yo tomo en cuenta el trabajo que fue y el trabajo que vino, se cancela. ¿Sí? Ahora, si esa fuerza es conservativa, este, se le asocia un tipo de energía llamada energía potencial. Entonces, existe una energía potencial por cada fuerza conservativa que exista. ¿Okay? Y bueno, el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre el sistema es igual al negativo del cambio en la energía potencial asociado. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a ver cómo se los explico. Eh, si yo realizo trabajo sobre el sistema, en verdad, ahí hay dos trabajos. Por ejemplo, yo agarro un libro que está en el piso. Yo agarro el libro y lo levanto y lo pongo sobre la mesa. Hay dos trabajos. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas. ¿Cuáles? La mía, la fuerza con la que yo levanto el libro, y la de la gravedad, ¿verdad? Las dos fuerzas van a hacer trabajo. Yo hago trabajo porque yo estoy levantando el libro, y la gravedad hace el trabajo porque el libro se está moviendo verticalmente hacia arriba en dirección paralela, o mejor dicho, antiparalela a la gravedad. Y entonces yo puse el libro sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? El trabajo que yo hice es equivalente al trabajo que hizo la gravedad. Los dos hicimos un trabajo equivalente. Yo lo hice en dirección positiva, la gravedad lo hizo en dirección negativa. Lo que yo hago no es una fuerza conservativa. Uno nunca hace fuerza conservativa y ya vamos a ver por qué. Lo que la gravedad hace sí es una fuerza conservativa. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trabajo que yo hago y por qué el trabajo que yo hago no es conservativo? Bueno, porque el trabajo que yo hago genera calor, ¿verdad? Eh, Mi cuerpo se calienta y ese calor se libera y chao, se perdió. Ya no lo puedo usar, esa energía que se va ahí no puedo usar. Entonces, lo que yo hago no es energía conservativa, no es una fuerza conservativa. Pero el trabajo que hace la gravedad, si yo subo el libro, lo pongo arriba, ¿verdad? Y luego empujo el libro de la mesa, la gravedad vuelve a jalar al libro, ¿verdad? Lo hace caer y calculo cuánto fue el trabajo de la gravedad al subir el libro y luego cuando jaló el libro hasta el piso, veo que el trabajo neto fue cero, porque el mismo trabajo que hizo la gravedad hacia arriba lo hace la gravedad hacia abajo jalando al libro. Entonces la gravedad sí hace energía potencial. Sí tiene una fuerza conservativa, entonces su trabajo se vuelve cero cuando la trayectoria regresa al punto inicial. Y entonces, el trabajo que hace la gravedad sobre ese sistema, yo lo puedo estimar como el negativo de la energía potencial. Y aquí entonces queda la duda, bueno, pero entonces, ¿qué es esa fuerza potencial y por qué es el negativo del trabajo? ¿Okay? La energía potencial entonces en realidad es una especie de energía que se almacena en el sistema. O sea, cuando yo puse el libro sobre la mesa, el libro potencialmente se podía caer. No se ha caído, pero se podría llegar a caer, ¿verdad? Y en el tanto en que existe esa posibilidad de que la gravedad lo jale y se caiga el libro, ¿verdad? Caída libre, ese libro tiene energía, tiene más energía que cuando está en el piso. ¿Por qué? Porque cuando está en la mesa se podría caer.
Entonces hay una posibilidad de interacción con la gravedad que la voy a almacenar, ¿verdad? Que la voy a cuantificar por medio de la energía potencial. Entonces la energía potencial la podremos interpretar como una energía almacenada. Ahí esto está entre comillas porque bueno, la energía no es como algo que se almacena. Sí, es una energía almacenada, veámoslo así. En un sistema, ¿verdad? En el sistema, que se podría manifestar, ¿verdad? Y que cuando se manifieste el trabajo de esa energía, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez que la gravedad jala el libro estaba quieto sobre la mesa y empieza a acelerar y llega hasta el suelo con velocidad. Entonces, una vez que se manifiesta esa energía almacenada ahí, en el libro sobre la mesa, esa fuerza conservativa vuelve a hacer trabajo, generando un cambio en la energía cinética, pero todo eso que podría llegar a pasar, de que la fuerza conservativa haga otra vez trabajo, haciendo un cambio en la energía cinética, todavía no ha pasado. Podría pasar, llegará a pasar en algún momento, tal vez, pero todavía no ha pasado y entonces lo único que hago es decir, bueno, ahí está. Esa es la energía que se llegaría a convertir en energía cinética. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la energía potencial? La energía potencial normalmente solo depende de la configuración del sistema. ¿A qué me refiero con la configuración del sistema? Y al acomodo, a cómo está, dónde están las cosas. Vean que en este caso el acomodo es qué tan lejos del piso estoy. Entonces, veámoslo ya con números para la energía potencial gravitacional. Ahora ya sabemos que la gravedad puede ser, es una energía conservativa. Y entonces tenemos que, si el objeto se encuentra a una altura h, al caerse hasta el piso, ¿cuánto sería el trabajo? Bueno, y la fuerza de gravedad es mg y haría un trabajo durante la altura h. Ese es el posible trabajo que llegaría a hacer la gravedad una vez que el objeto se caiga a partir del punto de la altura h. Ahora, como todavía el objeto no se ha caído y sigue ahí arriba en altura h, aquí falta una t. Dios, está plagado de datos. Okay. Tengo que revisar esto. Pero bueno, como todavía no se ha caído, el objeto tiene ese posible trabajo almacenado. Entonces digo que la energía potencial de la gravedad en el objeto, por lo menos la magnitud de la energía y potencial almacenada en el objeto es igual, es mgh. ¿Verdad? Entonces solamente depende de este punto, qué tan alto está. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál otra energía, cuál otra fuerza es conservativa? Em, Otra fuerza que es conservativa es el resorte. ¿Por qué? Porque si yo comprimo mi resorte, mientras el resorte está comprimido, él está esperando a realizar esa cantidad de trabajo, x al cuadrado por k entre 2. Aquí otro dato, no importa. Entonces, la energía potencial debido al resorte, mientras está comprimido, es la misma. Es k por x al cuadrado sobre 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo suelte el resorte va a poder liberar esa energía en forma de trabajo, va a realizar ese trabajo. Ese trabajo que realiza se convierte en energía cinética y entonces el resorte comienza quieto y termina moviéndose. ¿Okay? Pero todavía el resorte no lo ha hecho. ¿Verdad? Por el momento el resorte está ahí quieto. ¿Cierto? Entonces, estas son las únicas dos energías potenciales que vamos a ver hasta el momento. ¿Okay? Solamente un comentario antes de seguir, ¿verdad? Si el trabajo es el cambio, el negativo, el cambio de la energía potencial, yo podría llevar eso al límite extremo, ¿verdad? Donde es tan pequeño que ese cambio se convierte en un diferencial. Entonces digo, ok, el trabajo es el negativo, el diferencial de la energía potencial, pero el trabajo es
la fuerza por diferencial de desplazamiento. Igual acá hay teorías matemáticas que eso sí se puede mandar a dividir y ya simplemente, yo sé que eso no es algo mandable a dividir. Acá se cumple un montón de condiciones que los matemáticos nos piden que se cumplan, siempre se va a cumplir todas esas condiciones, yo les prometo que sí. Y mando el diferencial de x al otro lado igual a dividir, mientras algún matemático se revuelca en el mundo. Y entonces me queda que la fuerza conservativa siempre la puedo definir como el negativo de la derivada de la energía potencial respecto a la posición, ¿verdad? Eso también es bueno que lo sepan por ahí, porque si les dan alguna función de energía potencial, puede ser que les pidan cuál es la fuerza asociada, ¿verdad? O si le dan una fuerza asociada, tienen que integrar a ambos lados para ver, con respecto a la posición, para ver cuál es la función de energía potencial. Entonces, se los dejo por acá para que, por aquello que lo lleguen a necesitar. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo importante y dónde tal vez tiene más sentido esta cuestión de cuáles fuerzas son conservativas y cuáles no? Cuando vemos las fuerzas que no lo son. Cuando vemos cuáles fuerzas no son conservativas, queda un poco más claro por qué las que son conservativas lo son. Bueno, digo yo, las fuerzas no conservativas son aquellas que cuando hacen trabajo liberan energía. ¿A qué me refiero con que liberan energía? Bueno, hay otras formas de energía como calor, la masa, el sonido, la luz. ¿Okay? Y entonces, si cuando yo hago trabajo algo de esto aparece, el objeto se calienta, se, se empieza a liberar masa, qué sé yo, porque se va raspando y entonces se va perdiendo masa, suena, el simple hecho de que suene mientras yo aplico mi trabajo, cuando yo aplico el trabajo se emite luz. Esas cuatro son formas de energía. Bueno, la masa no es una forma de energía que se escapa, pero bueno, si yo estoy perdiendo masa, ahí sí, estoy perdiendo energía. Las otras tres sí son formas de energía que una vez que se liberan, se fueron para siempre. Bueno, no las puedo volver a atrapar, ¿verdad? Las puedo atrapar con algo más en algún otro lugar, o puedo intentar hacer eso, atraparlos en algún otro lugar con algo más. Eso se ve en física 2 y física 3, pero creo que en física 2 sobre todo. Eh, pero mi sistema, el que yo estoy analizando, ya no la tiene, ¿verdad? Exacto, por el chat nos ponen que sí, un ejemplo es el motor del carro. Sí, el motor del carro genera energía cinética, ¿verdad? Porque el carro empieza a moverse. Entonces, sí, hubo generación de energía cinética, pero el carro se calienta. Entonces, ¿qué significa esto? Que el carro en realidad, ¿verdad? Lo que intenta hacer el carro es agarrar la gasolina, la energía química que está almacenada en la gasolina, y convertirlo en energía cinética. Eso es lo que pretende el carro. Y lo consigue, o sea, se obtiene cierta energía cinética, pero no toda la energía química que estaba en la gasolina terminó siendo energía cinética. ¿Por qué? Porque el carro se calienta, ¿verdad? Y entonces ese calor del carro se libera al ambiente, el carro tiene todo un mecanismo, ¿verdad? Ahí de enfriamiento para asegurarse de que ese calor se vaya lo antes posible, porque si usted lo deja ahí, más bien puede generar problemas en el motor, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo es la fricción, ¿verdad? Vean que la típica escena de las películas cuando alguien tiene frío es que frota una mano contra la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al frotar las manos hay fricción entre la piel y esa fricción lo que hace es generar calor y entonces usted está convirtiendo la energía que tiene en sus brazos para moverse en calor para calentar sus manos. ¿Okay? Em, Cualquier cosa que suene mientras funciona, entonces si hay fricción, normalmente la fricción libera calor, libera sonido, a veces libera masa porque
Es como, ¿verdad? Siempre que uno piensa en, bueno, siempre que yo pienso en la fricción, pienso en una lija, entonces es como que va lijando, ¿verdad? Se va puliendo el material, una vez que va uno sobre el otro, se pule hasta cierto punto, es una forma de decirlo, y va a desprender entonces materiales, este, boronitas de material, que al final es masa que se va perdiendo y entonces que es energía que se va perdiendo. ¿Sí? Entonces, cualquier fuerza que genere estas cosas dependen de la trayectoria. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué tanto, que, sí, que por cuál distancia, qué tan larga fue la distancia a lo largo de la cual yo apliqué la fricción para ver cuál fue el largo de esa distancia a lo largo del cual fui perdiendo energía. Entonces, por eso se vuelve importante la distancia, ¿verdad? El recorrido. Pero entonces aquí hay que preguntarse, bueno, ¿qué fuerzas necesitan ese recorrido? Para efectos del curso, a este punto entonces las fuerzas se van reduciendo. ¿Por qué? La tensión es una fuerza interna normalmente del sistema, entonces cuando yo veo el sistema como un todo, la tensión de un lado cancela con la del otro, ¿verdad? Porque actúa como un para acción-reacción, más o menos. Por ahí me pregunta, no entendió la distancia, ¿verdad? La cuestión es la siguiente, si yo tengo aquí una superficie y yo agarro una caja, que ya le voy a dar color, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces yo muevo esta caja desde esta posición hasta esta posición de acá. Y aquí entonces yo digo, bueno, hay una distancia, voy a tomar en cuenta solo la esquina del frente, y digo, ok, la caja se mueve a esta distancia. Eh, ahí está. La caja se mueve a esa distancia. Entonces, aquí es fácil decir, claro, la caja se movió hacia adelante una distancia de el trabajo de la fricción, entonces podríamos intentar aproximarlo como el coeficiente, la fricción por D. Es una forma de intentar aproximarlo. Ahora vamos a contar sobre eso. Eh, y uno podría decir, claro, si ese es el punto cero, aquí pongo mi regla como el punto cero, entonces este punto acá va a valer D, ¿verdad? Porque el largo de la distancia es D. Y todo bien, ¿verdad? Pareciera que la fricción solamente vio que empezó en el punto cero y terminó en la distancia D. Pero ¿qué pasa si yo después me regreso y termino en otro punto? Termino aquí en el punto C. ¿Okay? Entonces aquí yo tendría que considerar que el objeto se movió desde 0 hasta D y que luego de D se movió hasta C. ¿Por qué? Porque desde que fue de 0 a D, la fricción hizo efecto y liberó energía. Y luego de D a C, la fricción volvió a hacer efecto y liberó energía. Entonces yo tengo que ver cuál es la energía que se liberó desde 0 a D y cuál fue la energía que se liberó desde D a C. Entonces necesito seguir la trayectoria. Yo no puedo simplemente decir, claro, el objeto empezó en 0 y terminó en C. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo solamente lo veo así, desde 0 a C, solo voy a ver como que la distancia fuera esta de acá, ¿verdad? Como si todo el recorrido hubiera sido solo eso que estoy poniendo ahí en rojo. Y no, el recorrido fue hasta D y se volvió. Entonces tengo que, hay más energía que se liberó, ¿verdad? Si considero los dos recorridos. Entonces para la fricción yo necesito saber por dónde pasó, sí o sí. Cuál fue todo el recorrido que realizó. No puedo simplemente decir, claro, empezó en cero y terminó en C. ¿Okay? Eso es lo que me refiero con que necesito saber cuál es la distancia a lo largo de la cual aplicó el objeto. No sé si ya queda un poco más claro.
Sí, perfecto. Muy bien. Ok, entonces eso en cuanto a las fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces vemos que si es conservativa puedo asociar una energía potencial. Si no es conservativa tengo que ver cómo rayos cuantifico esa energía. ¿Sí? Y para terminar la parte teórica y empezar a hacer ejercicios, porque esto se vuelve bien loco, voy a definir solo una última cantidad que sería la energía mecánica, que la energía mecánica entonces simplemente es una cantidad que resume este, las energías disponibles desde la perspectiva mecánica, ¿verdad? ¿Cuáles son las energías mecánicas? La cinética y la potencial, ¿verdad? El calor, la masa, es una forma de energía, no lo vamos a considerar por un momento. El sonido y la luz, el sonido es mecánico también, sí, pero no lo vamos a considerar acá porque la matemática se vuelve muy loca, entonces no nos vamos a meter ahí hasta física 2. Y el calor y la luz son otra forma completamente de energía, no tiene nada que ver con la mecánica, es electromagnetismo y termodinámica, entonces no lo metemos acá. Esta E lo que hace es sumar todas las energías que son mecánicas. O sea, la energía cinética y la potencial, nada más. Y solo es eso, y la definimos porque después va a ser más sencillo hablar de energía mecánica como en general, que estar hablando de la suma de energía cinética más la potencial. Entonces simplemente nos va a facilitar decir las cosas. Y básicamente es eso, es energía cinética más potencial. No hay nada complicado detrás de ella. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos con ejercicios. Empecemos con este ejercicio. Al menos de que haya alguna duda. Pero si no hay dudas, le damos a los ejercicios. Dice, un plano inclinado con un ángulo de 20 grados tiene, tiene un resorte de constante elástica K. ¿Ok? K es 500 newtons por metro. Y dice que está anclado en el fondo de manera tal que el resorte queda paralelo a la superficie. ¿Ok? O sea, tengo mi plano inclinado y el resorte va a lo largo del plano inclinado. Lo cual es una ventaja. Recordemos que siempre busco en planos inclinados, busco poner, ¿cómo se llama esto? Los ejes con la dirección del plano. Entonces aquí hay otro motivo por poner el eje con la dirección del plano. Y me dice que dejo un bloque de una masa de 2.5 kilogramos, la pongo a cierta distancia en el plano, una distancia d, ¿verdad? A lo largo del plano, una distancia de 0.3 metros. Y desde esta posición el bloque es proyectado hacia abajo, o sea, le meten velocidad, la velocidad que tiene en dirección del plano es de 0.75 metros por segundo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto se comprime el resorte cuando el bloque está momentáneamente en reposo? ¿Okay? Entonces lo que quiero es la compresión máxima del resorte. Entonces necesito calcular la fuerza que va a generar el resorte. Bueno, puedo calcularlo por fuerzas, sí, y energía cinética, perdón, por fuerzas y cinemática. Como les decía al inicio de la clase pasada, todo lo que vemos ahora lo podemos analizar desde desde la perspectiva de la primera mitad del curso, pero no es esa la idea es poder tener una herramienta más sencilla. Y analizar fuerzas ahí no, gracias, no, no, no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Bueno, ahora estamos desde la perspectiva de energías. ¿Y qué significa eso? Bueno, voy a sacar los datos. Primero que nada, tengo una inclinación. La perspectiva de la energía, para responder eso antes de que cambie el tema bruscamente como lo iba a hacer, el hecho de que ahora tengo la perspectiva de la energía significa que en la medida de lo posible, si no hay fuerzas no conservativas, solamente me voy a fijar en las condiciones iniciales y finales de mi problema y listo.
¿ok? Y entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar ver cuáles son las condiciones de acá. Entonces, em, tenemos lo siguiente. Voy a sacar los datos primero. El ángulo de inclinación es 20, ¿verdad? La constante del resorte es, aquí me tapa el chat, 500 metros, newtons por metro. Y la masa es 250, perdón, 2.5 kilogramos. Y estos son como los datos constantes. Ahora, yo necesito comparar dos puntos. Como les decía, vamos a ver ahora todo desde la perspectiva de energías y entonces siempre en la perspectiva de energías voy a tener constantes por ahí. Ah, y la distancia es importante. No es una constante como tal, pero voy a ponerla acá. Eh, ¿Cuánto era? 0.3 metros. Okay. Muy bien, entonces, por otro lado, entonces yo lo que voy a estar analizando es el punto inicial y el punto final. ¿Ok? Entonces siempre voy a estar buscando cuáles son las constantes de mi problema, cuáles son los datos del punto inicial y cuáles son los datos del punto final. Habrán problemas, vamos a ver más adelante, en donde voy a poner más de un punto. Entonces pongo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y ahí voy poniendo cada punto. Y entonces lo que me interesa es ver cuánto vale cada cosa en cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener lo siguiente. Por un lado tengo que el trabajo, perdón, el trabajo es igual al cambio de la energía potencial. Perdón, de la energía cinética. Eso por un lado. Y por otro lado tengo que el trabajo es igual al negativo del cambio de energía potencial. ¿Verdad? Y entonces si yo a la primera ecuación le resto la segunda ecuación, aquí no estoy sumando, aquí estoy restando. ¿Okay? Entonces yo quedo con que 0 es igual al cambio en la energía cinética más, acá, más el cambio en la energía potencial. ¿Y qué es lo bonito de los cambios? Bueno, que los cambios entonces simplemente son final menos inicial. Entonces, cuando yo tengo cambios, simplemente me fijo cuáles son los valores finales y cuáles son los valores iniciales. Listo. Y entonces, recordemos rápidamente qué es cada una de esas energías. La energía cinética es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La energía potencial es igual a, bueno, aquí hay dos energías potenciales. Está la de la gravedad, que esa sería mgh, y la energía potencial del resorte, que esa es kx al cuadrado sobre 2. Ahora, si alguno se pregunta, y bueno, profesor, tengo dos energías potenciales, ¿cuál es la que usted puso ahí? Las dos, ¿verdad? Ambas. Si tengo ambas, las dos las tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces, vean que aquí en estas ecuaciones tengo constantes. Por ejemplo, la masa es una constante, la G es una constante, el 2 es una constante, la K es una constante, la U es, perdón, el 2 es otra constante, y tengo incógnitas. Para el resorte, la X, para la energía potencial gravitacional, la H,
Y para la energía cinética es la velocidad. ¿Verdad? Entonces, mis constantes ya las tengo aquí arriba. Y ahora ocupo entonces ver cómo cambia cada una de esas variables, v, h y x, cuánto vale en el punto inicial y cuánto vale en el punto final. Entonces, en el punto inicial es muy sencillo. Decimos, ok, la velocidad en el punto inicial era 0.75 metros por segundo. La altura en el punto inicial, esta se la trae, denme un segundo. Y bueno, la X, ¿qué era la X? ¿Qué representaba la X? La distancia y posición, sí, pero para el resorte, ¿cuál distancia y cuál posición? En relación al resorte, ¿qué hacía esa X? ¿Qué me decía sobre el resorte? Es un tipo de distancia, de posición, pero cuando lo veo en un resorte, sí es una forma bastante fancy de decirlo, la elongación no es el equilibrio ni la longitud natural, es perdón, esa palabra es demasiado fancy para mí, elongación, o sea, como dice la otra compañera, lo que se estira o comprime, es la distancia que se mueve el resorte, ¿verdad? Que tengo el resorte estirado, que tengo el resorte comprimido. Eh, ¿Cuánto es la X en equilibrio? La X en equilibrio es cero, porque el resorte está en su longitud inicial, natural. Entonces, X es cuánta distancia yo he movido el resorte. Entonces, yo les pregunto a ustedes, al inicio, cuando la caja estaba ahí arriba en el plano, ¿el resorte se ha movido? Sería cero. X igual Sería, cero. sería cero, X igual a cero, porque el resorte todavía no se ha comprimido. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el punto final. El punto final, me dice claramente que yo ando buscando algún punto final tal que la velocidad sea cero, ¿verdad? Dice ahí que va a ser momentáneamente. ¿Por qué va a ser momentáneamente? Bueno, porque el resorte está empujando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el bloque viene con velocidad, choca contra el resorte, viene con velocidad, pero el resorte sigue empujando hacia arriba porque el bloque va comprimiendo el resorte, entonces el resorte empuja para estirarse. Llega un punto en donde la fuerza del resorte logra detener el bloque, pero la fuerza del resorte sigue. Y entonces, la fuerza del resorte, como el objeto ya está quieto, la fuerza del resorte logra hacer una aceleración hacia arriba y se mueve hacia arriba. Y puede ser que llegue a alguna posición de equilibrio, puede ser que lo vuelva a disparar hacia arriba, puede ser que pase muchas cosas. Pero ninguna de esas cosas nos interesa, solo nos interesa, por lo menos para este ejercicio, algún punto en donde la velocidad se hace cero, aunque sea instantáneamente. ¿Ok? Eso por un lado. Eh, Tenemos que poner alguna altura final, que ya voy con altura porque estoy en un plano inclinado, no es tan evidente, hay que darle un poco de mente a la altura. Y bueno, la X final es justamente lo que ando buscando. Bueno, no sé si es justamente para ver cómo es. La pregunta dice, ¿cuánto se comprime el resorte? Sí, es justo lo que ando buscando, lo que busco. Ahora, necesito darle un nombre a esta X, voy a darle X a la X final. Yo sé que muchas veces he dicho esto y no lo necesito, pero bueno, en este caso sí lo voy a necesitar porque ocupo dar las alturas. Y vean la cuestión con las alturas. Y aquí, esto sí lo voy a hacer sin preguntarles, no los voy a molestar tanto. Ok, entonces, ese es mi plano inclinado. Ok, acerquemos un poco más. Por aquí
está la posición de x igual 0. El resorte está en esta posición aquí arriba. Perdón, la caja empieza en esta posición aquí arriba. Que si esto es x igual 0, voy a tomar, a ver, voy a tomar que mi regla x o mi eje x, como lo quieran ver, es positivo subiendo el plano. No era esa la flecha que ocupaba. Ahí está. Entonces, hacia arriba del plano, así yo voy a poner el x positivo. ¿Verdad? Entonces, la reglita va a marcar que esta es la posición D, ¿verdad? Porque desde el resorte, el bloque se lanza desde el punto D. Hay una distancia D con respecto al resorte. Ahora, aquí entonces está la X final, ¿verdad? Como está a la izquierda bueno, está en la parte negativa del eje X, ¿verdad? Si aquí tengo el 0, lo que está al otro lado del 0 es negativo, entonces está la posición menos X, ¿verdad? Esa es la posición final, ¿ok? Que está aquí arriba la posición inicial y está aquí abajo la posición final. ¿Ok? Voy a hacer una cosa. ¿Ok? Entonces, esta es la posición inicial. Esta es la posición final. ¿Ok? O sea, cuando yo veo en altura, está la altura final y esta es la altura inicial. La altura es en la vertical, sí o sí. Aquí no hay quite. ¿Ok? Entonces necesito poder calcular cuál es eso. Ahora, hay varias opciones para calcularlo. A mí me parece que lo más sencillo es poner alguna de las dos alturas en cero, ¿cierto? Entonces, escojan ustedes, ¿dónde ponemos la altura en cero? Bueno, también podríamos poner la altura cero aquí donde la x vale cero. Esa es otra opción, no me gusta tanto, pero es una opción factible. Yo, en lo personal, escogería la altura cero, la más baja, ¿verdad? Para que haya algo en mi ecuación, alguna variable que se haga cero y exacto, ahí como nos decía Jimena, en XF, pongamos ahí la altura cero. Estas líneas horizontales son para marcar la altura. A ver si las voy a poner un poco menos confusas. Si las hago así y en gris, confúndeme un poco menos. Ahora simplemente lo que estoy tratando de ver es cada una de esas posiciones a qué altura están. Que es lo único que estoy viendo, es cada una de esas posiciones a qué altura está. Entonces, la posición final pongámosla en altura cero. Pero entonces ahora necesito calcular cuánto es la altura, la h inicial, ¿cierto? Ahora, tengo una ventaja. Yo sé que este plano aquí tiene, lo voy a poner ahí en cualquiera, en este que tiene más espacio. Ahora no importa en cuál ponga. El plano aquí tiene un ángulo cita. Eso es una ventaja. Yo eso lo conozco de antemano. El ángulo aquí está. Me dice cita es 20 grados. Perfecto. Entonces yo sé que iba cita. Un momento, en un segundo.
Ok, entonces yo tengo que el ángulo S es zeta y entonces yo necesito cuánto es la altura. Pero entonces voy a, voy a simplificar esto y voy a ponerlo desde otra perspectiva. Voy a hacer solamente un triángulo que vaya desde X hasta D, ¿verdad? Solamente voy a marcar que este punto aquí arriba es el que estoy llamando D. Este punto aquí abajo es el que estoy llamando menos X. Eh, y este ángulo de acá es el ángulo de inclinación del plano, ¿verdad? Si eso es así, entonces estoy simplificando bastante mi figura. Este punto aquí es el 0. ¿Verdad? Y lo que quiero saber entonces básicamente lo que quiero saber es el cateto de este triángulo, ¿verdad? Estoy haciendo el mismo triángulo, pero un poco más limpio, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero hice zoom, por así decirlo, amplié y estoy fijándome en esto. Entonces, básicamente lo que yo quiero saber es cuál es este cateto, que es el cateto opuesto, y que a la pregunta, ¿cuánto vale la hipotenusa? Creo que sí es importante poner aquí la posición 0. Que la compañera nos dice la hipotenusa vale 0.3, pero no, 0.3 es lo que vale D, ¿verdad? Y D es lo que va desde, para ver, desde este punto acá hasta este punto acá. Voy a ponerlo en rojo. Esa distancia roja, eso es lo que vale D. Entonces, no, D no cumple toda mi hipotenusa, porque tengo esta distancia de acá abajo. Voy a ponerla en azul. Esta distancia aquí abajo vale en magnitud X, ¿verdad? Es esa incógnita que todavía no conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa completa? Exacto, la hipotenusa completa vale D más X, ¿verdad? Ok, entonces si yo quiero calcular el cateto opuesto, lo que yo digo es, claro, el cateto opuesto es igual a la hipotenusa D más X por el seno del ángulo. ¿Verdad? Entonces, D lo conozco, eso era una de mis constantes del problema. El seno del ángulo lo conozco, era una de mis constantes del problema. Y X es lo que ando buscando. ¿Okay? Okay, entonces, esto era lo difícil de este problema, créame. Una vez que ya uno tiene esto, a partir de aquí, el problema sale. Pero, ¿se entiende? ¿Dudas? Profe, nada más, para averiguar lo del cateto del lado izquierdo, en la altura, ¿verdad? No se Ujú. podría hacer con Pitágoras. Eh, sí y no. Porque usted no conoce cuánto es el otro. O sea, usted no conoce ninguno de los dos catetos. Ah, ok, ok. Ya. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces tenemos, voy a copiar esto de acá. Y volvemos a nuestras tablitas de datos. Entonces la posición inicial, la altura es D más X por el seno de zeta y en la altura final es 0. ¿De dónde salió la fórmula de... ¿Cuál fórmula? Esta de acá, el seno. Ah, esto es la definición de seno, ¿verdad? Seno del ángulo es cateto opuesto, en este caso HI, dividido entre hipotenusa. ¿Verdad? Eso es la definición de seno. Cateto opuesto entre hipotenusa.
Y lo único que hice fue entonces eh, pasar a multiplicar la hipotenusa y así despejo el cateto opuesto, que es lo que quiero despejar. Ahora es como cuando calculábamos las componentes de un... Eso es SOHCAHTOA, exacto, ¿verdad? Esto es cateto opuesto. Un segundo, ¿qué me salió? Ah, ok, denme un segundo que el programa se me trabó por algún motivo. Voy a ver si logro conseguir el archivo de respaldo. Denme un segundo. Ok, no está tan atrás del archivo. Perfecto. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Hice algo que no le gustó al programa. Ok, entonces sí se me borró un par de cosas, ¿verdad? El último guardado automático fue hace ratillo, pero ponemos eso rápidamente acá. Eso estaba en rojo, eso estaba en azul. Medio habíamos dicho que es igual a 0.3. Si lo hubiéramos puesto en la distancia roja, el menos x, la distancia azul. Hemos dicho entonces que la hipotenusa es d más x. Y justo estábamos diciendo, bueno, entonces el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora eso es lo del SOHCAHTOA. Entonces el seno del ángulo es igual, en este caso el cateto opuesto es HI. La hipotenusa es D más X. Okay. Habíamos dicho este cateto vale HI. Y entonces el cateto opuesto, que es HI, sería entonces D más X por el seno del ángulo. Okay. Y eso le habíamos dicho que esta D y esta Z son constantes. Ahora está en mi lista de constantes del problema. Y listo. Ya. Vieron, no estaba tan atrás. Entonces la altura inicial es D más X por el seno de Z y la altura final es 0. Perfecto. Ok. Muy bien.
Aquí me falta la fracción. Perfecto. Muy bien, entonces, em, ya que tengo todas mis variables, lo que tengo que hacer es utilizar esta ecuación. Ahora, ¿cómo le agrego el hecho de que tengo dos energías potenciales, la del resorte y la de la gravedad? Muy sencillo, simplemente aquí le agrego el cambio en energía potencial, ¿verdad? Y entonces digo, claro, esta de acá, digamos que esta es la gravitacional y esta de acá es la del resorte. Y listo. Entonces ya puedo plantear mi ecuación. Tengo que sustituir cada una de estas por lo que cada una de ellas es. ¿Verdad? Vean que aquí este UF y menos UI se convirtió en todo eso, pero no importa. Y entonces decimos, energía cinética final va a ser, voy a quitar todos los paréntesis porque uno pone los paréntesis por varios motivos. Primero porque puede ser que haya algún signo enfrente del paréntesis y entonces eso me cambia el signo a lo interno. O porque, sí, básicamente por eso. Aquí no hay ningún signo enfrente, entonces voy a quitar todos los paréntesis. Y bueno, energía cinética es masa por velocidad. Aquí voy a tomar final. Dividido entre 2. Y aquí entonces va a ser masa por velocidad inicial. Dividido entre 2. La energía potencial gravitacional es mg por h final menos mg por h inicial. Y la energía potencial del resorte es k por x final al cuadrado. Bueno, entre 2. Aquí tengo la misma lógica. Al cuadrado, k por x inicial al cuadrado entre 2. Entonces ahí convertimos cada uno de ellos en lo que cada uno es. De una vez quitemos todo lo que se haga 0. X inicial es 0. Entonces todo esto acá, chao, no estorbe. H final es 0, que no estorbe. V final es 0, que no estorbe. ¿No? Entonces reducimos nuestra ecuación quitando todo lo que estorba. Entonces este último término de acá. X final es lo que yo estaba llamando X. Esto de acá. Y esto de acá. Vean que le dejo el signo a cada uno. Ahora si estaba negativo, lo dejo negativo. Y voy a cambiar de una vez el... Bueno, no, no lo voy a cambiar de una vez. Vamos despacito. ¿Verdad? Ya simplifiqué mi ecuación. Aquí le vuelvo a poner el final. Porque todavía no estoy cambiando nada. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Lo único que voy a cambiar por el momento, todavía no voy a cambiar ningún número, pero sí voy a cambiar el HI y el XF, ¿verdad? Porque al final de cuentas mi incógnita X aparece en ellas dos. Entonces necesito hacer ese cambio. Hagámoslo aquí a la par. Entonces, bueno, no, podemos seguir hacia abajo, tengo espacio. Simplemente quitamos esta línea roja de acá. Okay. Ok, entonces HI lo copio, para no escribir tanto, es X, D más X por el seno, y XF es X. Bueno. Perfecto. Y lo que ando buscando es X. Entonces, esto en realidad es muy sencillo. Voy a acomodarlo un poco más para que se vea claramente qué es lo que tenemos acá. Lo primero que voy a hacer es distribuir este seno. Entonces quito aquí el paréntesis.
distribuyo el seno y distribuyo el menos mg. ¿Okay? Perfecto. Y entonces, no sé si lo ven claramente acá. Voy a agrupar. Todo esto que estoy poniendo aquí entre paréntesis no tiene x. Aquí tengo algo que tiene una x y aquí tengo algo que tiene x al cuadrado. O sea, es una ecuación cuadrática y es igualada a cero. Perfecto. Entonces podemos usar modo 5.3 si tienen de las calculadoras grises. Si tienen de las blancas, lo siento, no sé cómo se usan esas. Algún día me compro una y les puedo ayudar con esas, pero por el momento no lo sé, perdón. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las constantes? Tengo la constante A, es la que va con x al cuadrado, o sea, va a ser k entre 2, o sea, voy a copiar estas constantes aquí abajo porque vamos a estar sacando esos datos. K entre 2 sería 500 entre 2, esos son 250. ¿Cuál es la constante B? La constante B es la que está con el x solito, ¿verdad? Con el x lineal, entonces quito el x nada más. Entonces la constante B es eso, es el negativo de la masa, 2.5 por 9,8 por el seno de 20 grados. ¿Okay? Eso no lo vas a calcular, usted lo puede meter así directamente en la calculadora. Y la C, la constante C, es todo lo demás. Solo que no tiene X. Es negativa. Voy a poner un menos al inicio, que lo voy a sacar a factor común. Entonces tiene masa por la velocidad inicial entre 2 más mgd por el seno del ángulo. Este seno voy a dar aquí un espacio porque si no se pierde entre las letras. Okay. Okay. Y vean que aquí entonces aquí el menos a factor común, tengo que poner un paréntesis al frente. ¿No? Todo eso la constante C. Voy a meter todo eso en la calculadora, lo calculo por ustedes. Entonces esto sería el negativo de, abro paréntesis, la masa, es más, la masa la voy a sacar a factor común también. La borro acá y de acá. Entonces me queda el negativo de la masa, 2.5 por el paréntesis que tiene la velocidad inicial, que no me acuerdo cuánto es, 0.75, dividido entre 2, más g 9,8 por 0.3, que es la distancia, por el seno de 20. Eso sí es un poquillo más largo, pero no importa. ¿Okay? Ok, y bueno, recordamos los paréntesis y todo eso. Me dicen cuánto les da, ¿verdad? Cuánto meten ahí la cuadrática. Vean que estos calculillos lo pueden hacer cuando están ingresando la constante. Va a tener al menos dos respuestas, x1 y x2.
Profe, una pregunta. ¿La fórmula de la K no es con la velocidad a la 2? Tiene usted toda la razón, aquí me faltó un cuadrado, gracias. Ese cuadrado aquí solo se agrega acá. Ese es 75. Lo único cambiecillo que hay que hacer. Pero bueno, voy a cambiarlo en todas las ecuaciones hacia arriba. Gracias ahí, sí, se me fue por completo. Me avisan cuando lo tienen. X1 0.42 y X2 menos 0.05. Perfecto. Ahora, ¿cuál de las dos es? Ok, entonces voy a copiar esto acá. Entonces, aquí hay un problema. Habrá que analizar el signo. Para ver. ¿Cuánto le dio usted? Cero punto ciento treinta y uno X1, X2. Cero punto cero noventa y ocho. A mí también me dio así. Perfecto. Entonces sí. Sí, de hecho esa es la respuesta correcta. 0.98. Hay tanto cuidado aquí. Vean que la calculadora tiene que estar en grados, porque estamos metiendo aquí 20 grados. Esto es una cosa que tienen que tener cuidado. Y para que esté en grados tiene que decir D por aquello. Y si yo sé, ahí revisen, puede ser algún pedazo. Yo sé que aquí no les puse este cuadrado al principio, que el compañero ahí lo dijo. Cuidado con ese cuadrado también. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de las dos es la respuesta correcta? La cuestión es la siguiente, ya el signo de esta X
el signo que aquí le habíamos asignado, ya lo tomamos en cuenta. Entonces aquí con lo que estamos lidiando es con el valor absoluto de x, ¿verdad? Entonces cuando yo digo x, estábamos hablando del valor absoluto de x. Entonces, como ya habíamos tomado en cuenta el signo, uso la positiva. ¿En qué momento tomamos en cuenta el signo de la x? Cuando dijimos que la hipotenusa era d más x. Y es decir, ¿por qué? Bueno, no sé, digo yo, no es tan, no es tan obvio a primera entrada porque eso es. La hipotenusa, aquí, para calcular la hipotenusa, ¿verdad? Voy a ponerlo así, hipotenusa. La hipotenusa es el cambio en la posición, es el cambio de la variable x. ¿Dónde estaba? ¿Verdad? Podemos interpretarlo de esta manera. La distancia que hay ahí de hipotenusa es el cambio de la variable x. Todo se llama x, qué problema. O sea, la hipotenusa va a ser el x final menos el x inicial. O bueno, la diferencia de los x. Voy a tomarlo como el valor absoluto. Ok. Bueno, porque lo que quiero es la magnitud del cambio en la posición. Obviamente aquí el cambio en la posición, cuando yo lo veo vectorialmente hablando, es un cambio negativo, porque voy hacia la parte negativa de la función x, pero no importa. O sea que sería el valor absoluto de menos x, ¿verdad? Que es la posición final, menos la d, que es la posición inicial. ¿Cierto? Entonces ahí ya estoy poniendo el menos del x. Pero entonces esto sería, saco el menos a factor común, ¿verdad? Aquí entonces tengo el menos x más b en valor absoluto. Y como está en valor absoluto, le quito ese menos al inicio. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que la hipotenusa es d más x, ya estamos considerando que esa x está en la parte negativa de mi eje x, ahora que habíamos definido. Entonces ya el signo de esa x está contemplado, entonces yo lo que tengo aquí en realidad es el valor absoluto de la variable de este resultado. Por eso es que yo escojo el x positivo. Sí, queda claro por qué escojo el x positivo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo bien. ¿Okay? Entonces vean que aquí la matemática en realidad de la ecuación como tal es esta, vamos a estar usando esta idea de que sumamos que el trabajo, ¿verdad? Hay varias ecuaciones importantes. Tenemos el trabajo es el cambio en la energía cinética, también podemos tener que el trabajo es el cambio en la energía potencial. Y muchas de las veces vamos a estar restando esas dos ecuaciones para tener esta otra, que ya le vamos a dar nombre a esta, tiene un nombre por sí sola. Pero lo vamos a ver la clase que viene para ver otros comentarios además de cómo se llama. Y la clave para resolver estos ejercicios es esta. Usted entre sus datos, sí, bien, están los datos constantes, que eso siempre van a estar, pero hay variables de interés que hay que analizar en diferentes puntos.
¿verdad? Aquí la lista de datos, entonces la separo por cada punto de interés. Y en cada punto de interés me pregunto, ¿cuál es la velocidad que lleva? ¿Cuál es la altura que tiene? ¿Hay un resorte ahí comprimido? ¿Verdad? La del resorte es la que normalmente no va a estar, esa es la que menos aparece. Eh, la del resorte normalmente vale cero, al menos de que haya evidentemente un resorte comprimido o estirado. Pero bueno, vean que sí es importante plantear cada una de ellas. ¿Verdad? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la velocidad en cada uno de los puntos? Una vez que uno ya tiene eso, usar estas ecuaciones de acá es mucho más sencillo, ¿verdad? Y por ahí, si puedo eliminar el trabajo, mejor, porque el trabajo hace referencia a las fuerzas y yo lo que quiero es evitar ver las fuerzas, porque no sé si se acuerdan del examen pasado, trabajar con fuerzas es como medio tedioso, ¿no? Hay que estar haciendo los diagramas y ver hacia dónde va y las componentes. Entonces, mientras puedo evitar eso, si lo puedo evitar, lo evito. ¿Y cómo lo evito? Quitando el trabajo de por medio. Entonces, esta técnica de analizar por energías el sistema simplifica un montón el problema. Muy bien, entonces, dudas. Si quieren saber, si no les parece que eso es una versión simplificada del problema, los invito a que se torturen un rato analizando la cinemática y las fuerzas y la dinámica del problema. Pero es un día que puedan tener un dolor de cabeza de gratis y que tengan como una media hora mínimo y 3 hojas de papel para darle. ¿Sí? Pero háganlo, es interesante. Dudas. No es tan complicado. Estoy haciendo demasiado drama por nada. Solo tienen que separar el movimiento en dos partes. Pero bueno, si no hay dudas, entonces yo voy a copiar un par de ejercicios más, pero uno es de desafío y nos va a llevar un ratillo y el otro no creo que lo podamos hacer en 20 minutos. ¿Cuál es el conflicto que tiene con esta técnica? Dice que tiene algo de conflicto, pero ¿cuál? Ok. Hasta el momento, lo único que no hemos analizado es qué pasa con la fricción. Entonces, mientras no haya fricción, pueden usar todo esto. O sea, todos los problemas que hayan visto hasta este momento del curso que no usen fricción se pueden resolver con esta técnica. La clase que viene le metemos la fricción. Y ya con eso pueden resolver todos los problemas que entraron en el primer parcial con esta técnica. Obviamente, hay situaciones donde era más sencillo las técnicas anteriores y por eso se les preguntaba con esas técnicas. Pero básicamente cualquier situación donde usted no tenga fricción o no tenga fuerzas no conservativas, puede aplicar esta técnica. Vean que, por ejemplo, problemas con poleas. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo solamente veo el cambio en las alturas y las tensiones, no me fijo en las tensiones. El trabajo de la tensión, el trabajo que hace una tensión es igual al trabajo que hace la otra y se cancela entre sí. Eh, el plano inclinado, aquí ya vimos que el plano inclinado tiene esta cuestión con la altura, que hay que tenerle cuidadillo a la altura, pero si yo puedo definir la altura inicial y la altura final, ahí aparece un seno por medio, listo. Eh, Incluso problemas de movimiento parabólico. Ahí lo que tengo que ver es el cambio en la altura, nada más. Y usted dice, bueno, ¿y cómo veo el avance en X? El avance en X se sigue viendo como, eso es muy sencillo, entonces se lo calcula la componente X de la velocidad y lo ve igual que antes. Caída libre, sobre todo, caída libre también es el que más se simplifica. Usted de ahí entonces lo único que tiene que ver es con la posición inicial, con la posición final, listo. Ya tiene cuál es el trabajo de la gravedad,
y ese trabajo de la gravedad hace un cambio en la energía cinética, ¿verdad? Entonces, mientras no haya fricción, se puede aplicar. No sé si eso le quita un poco el conflicto que tenía con la técnica. ¿Alguna otra duda o comentario? O si sigue con su conflicto, me avisa. Ok. La clave, insisto, está en separar el movimiento claramente en puntos de interés e identificar cuánto vale cada variable en cada punto de interés. Eso es lo fundamental acá. Y entonces, ¿verdad? Así como les había dicho, para el análisis de fuerzas, la clave está en que el diagrama esté bien hecho. Aquí la clave está en plantear bien las variables, porque vean que esta cuestión de aquí, D más X seno de zeta, no es gratis, ¿verdad? Eso tenía bastante análisis detrás, por ahí, eso era lo complicado del ejercicio, por ahí es donde uno la falla. Entonces aquí la clave está en poder nombrar bien mis variables iniciales y finales, ¿verdad? Las variables en cada punto. Si yo tengo bien escritas las variables en cada punto, esta ecuación de aquí normalmente es sumamente fácil de manipular. Y normalmente solo vamos a necesitar una. Okay. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, podemos dejarlo por acá, porque no me va a dar tiempo de hacer otros ejercicios en 20 minutos. Ok, estamos. Entonces, ya que nadie comenta, supongo que sí. Gracias, profe. Profe, muchas Vamos, gracias. gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.